Vamos a Génesis capítulo 4 en esta tarde, Génesis capítulo 4, y a leer los primeros 15 versículos. Génesis 4, versículos del 1 al 15. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. He aquí, me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. En cierta ocasión, lloraba un niño porque su mamá no quiso aceptar el regalo que le hizo de cumpleaños. Él había ahorrado por semanas y compró un regalo costoso. Su hermanita también había hecho un regalo más o menos aparente, pero que fue aceptado por su madre. ¿Pero por qué rechazó el regalo del niño la madre? Porque el niño había sido orgulloso, egoísta y mentiroso, y de ello nunca se había arrepentido. Cuando fue a presentarlo le dijeron: no, Carlitos. El niño se apartó quejoso y albergando rencor contra su hermanita. Pero después de un tiempo fue donde su hermana a pedir perdón con lágrimas, y luego donde su madre, que entonces le dijo: de paso, Carlitos, ya puedes traer tu regalo. Una historia similar tenemos en Génesis 4, pero una en donde la dureza de corazón impuso las consecuencias de la historia. En nuestro estudio anterior estuvimos considerando las consecuencias de la caída del hombre en el pecado. Adán y Eva, creados con justicia, santidad e inocencia, pecan en medio de una sutil tentación satánica, pero lo hacen voluntariamente. Por tanto, Dios, el santo soberano del universo, emite juicio contra el hombre y la mujer y pronuncia la maldición en contra de la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pero hay tanta misericordia y gracia en el Señor, que en medio de su pronunciamiento de la maldición, incluye la gran promesa redentora de que de la simiente de la mujer saldría un Mesías victorioso que aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios promete que Satanás no vencerá al final, sino que la victoria será de Dios y los suyos. Y se incluye en esa promesa que antes de la victoria final, Dios mismo instituiría una enemistad entre el diablo y los suyos, entre el diablo y los suyos y el Mesías y los suyos. Dice el texto: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Y lo que inmediatamente narra el libro de Génesis en el capítulo 4 es el cumplimiento de la promesa divina. Es en el capítulo 4, con la primera generación de Adán y Eva,
que se manifiesta la enemistad que Dios instituyó entre una línea piadosa y otra impía. Es desde ese entonces que están vigentes las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que en la parábola de Mateo capítulo 13 describe al mundo diciendo: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. Dos grupos de personas, dos líneas, una piadosa y otra impía. La sección de los capítulos 2 al 4 de Génesis son la explicación al pueblo de Dios de la introducción del pecado en el mundo. Con esos 3 capítulos, Dios intenta explicar a su pueblo cómo fue que el pecado se introdujo al mundo. El capítulo 2 presenta la creación del hombre y la mujer, con las palabras, regulaciones, ordenanzas y mandatos que regulaban sus vidas. El capítulo 3 presenta cómo el hombre violó la voluntad de Dios en la caída y la acción divina subsecuente a ello. Y es el capítulo 4 donde se presenta la evidente manifestación de las consecuencias de la introducción del pecado al mundo. La historia de Caín y Abel. Con esa historia Dios está poniendo en letras bien marcadas la división de la humanidad desde sus comienzos en 2 grupos: los de Dios y los del diablo, los piadosos y los impíos. Por eso de Abel se dice en Hebreos 11 que alcanzó testimonio de que era justo, pero de Caín se dice en Primera de Juan capítulo 3 que era del maligno. Génesis 4 del 1 al 15 contiene la historia de estos 2 hermanos. Luego en los versículos 16 al 24 se presenta el desarrollo de la familia de Caín y cómo él vino a ser la primera generación o cabeza de esa línea de impíos. Y luego en los versículos 25 y 26 cierran el capítulo con el establecimiento de una línea piadosa a través de Set, hijo de Adán y Eva y sustituto de Abel. Dice capítulo 4, versículo 25: y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué veremos en nuestro texto? Veremos la presentación y las ofrendas de Caín y Abel, los versículos del 1 al 5. Veremos luego cómo Dios interroga a Caín, versículos 6 al 7. Veremos el primer asesinato y el primer martirio en el versículo 8. Y luego cómo Dios vuelve a interrogar a Caín, emite juicio y misericordia, los versículos del 9 al 15. En primer lugar, entonces, la presentación y las ofrendas de Caín y Abel. Dicen los primeros versículos, el primer versículo: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Al introducirnos estos 2 personajes, el texto nos explica cómo Caín vino al mundo en la misma manera que todos nosotros venimos al mundo. Cuando Dios dice, conoció Adán a su mujer Eva, Él no está tratando de usar un lenguaje discreto para hablar del asunto, ni ser demasiado prudente para referirse a la intimidad sexual. Antes bien está presentando la gran realidad de que la intimidad sexual entre marido y mujer es algo más que hacer el amor. Solo de la forma en que Dios describe esto podemos aprender una lección. No era solo que estaban cumpliendo con el mandato de procrear, sino que le estaban obedeciendo dentro del marco del regalo divino del sexo en el matrimonio. Dice el texto que Eva concibió. Ella luego pasó sus 9 meses de embarazo con su vientre inflado como el de muchas hermanas de nuestra iglesia hoy. Y luego dio a luz a Caín, dice el texto. Y en ese momento Eva pronuncia la gratitud de su corazón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. La declaración del texto original es muy similar o es bastante apoyada o manifestada en la Biblia de las Américas cuando dice,
he adquirido varón con la ayuda del Señor, porque el texto literalmente dice del Señor, es un varón del Señor. Está consciente Eva de que por la ayuda de Dios fue que pudo obtener ese varón. Recuerden que Dios ya había pronunciado las palabras de juicio en contra de la mujer y dice que con dolor darás a luz los hijos. Eva no tenía ninguna hermana o familiar a la cual acercarse e ir a preguntarle, como muchas hermanas de nuestra iglesia, ¿cómo te fue a ti? ¿Cómo tú lo desarrollaste? ¿Qué tú hiciste? ¿Cómo te fue? Cuéntame. Y lo hacen con mucho ahínco porque quieren tener una idea de cómo va a ser el asunto. Eva no tenía ese privilegio. Algunas hermanas u otras personas van a tomar clases preparto y empiezan a aprender todas las técnicas de respiración, etcétera. Pero Eva no tenía clases. Eva lo único que había escuchado era que con dolor iba a parir sus hijos. Era una fuerte tensión. Cuando pasa a través de todos esos tiempos, meses de embarazo, y da a luz y tiene su criatura, por la ayuda de Dios ha adquirido varón. Fue sorprendente lo que había acontecido con ella. Yo no me he muerto, he podido pasar a través de ese trance y se goza y se regocija en el varón que ha adquirido. Y de hecho el nombre que le pusieron a Caín es adquirido, porque Caín significa adquirido. O sea que se imaginan en la casa, cuando estaban llamando a Caín era adquirido, ven acá, para recordarse constantemente que era un regalo de Dios. Después se habla más brevemente de Abel, solamente se dice después dio a luz a su hermano Abel. Algunas personas, comentaristas, unen esta descripción y la mención de que una única vez de que a Eva había concebido, y dice que ambos eran mellizos o gemelos, y por eso solamente se menciona que concibió una sola vez, pero que dio a luz los dos. Pero esas son conjeturas, no podemos llegar muy lejos con ello, aunque muchos buenos comentaristas, en los cuales nosotros confiamos grandemente, confían que realmente eran mellizos. Pero luego se presentan las ocupaciones de Caín y Abel. Dice el versículo 2 al final, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Moisés salta toda la infancia de la vida de estos dos hombres. Se nos introducen las personas y después se nos habla de sus ocupaciones en la vida. Es como si nosotros fuéramos a la casa de alguna familia y empezáramos a intimar con ellos y dicen, déjame enseñarle el álbum de fotos de mis dos hijos. Sí, nos traen el álbum y empezamos nosotros a pasar páginas y páginas y el papá tiró fotos en sus primeras semanas de ese bebé, todo está lleno de fotos y pasando páginas, 15 páginas, 16 páginas, llenas de fotos de las primeras semanas del bebé. A ese ritmo decimos nosotros, si vamos a ver toda la historia, voy a durar años revisando hasta cuando llegó a la secundaria. Pero cuando pasamos la última página de cuando era un bebé, lo que vemos es un hombre sentado detrás de un escritorio y al otro dando clases en una universidad. Decimos, ¿qué fue lo que pasó aquí? Simplemente se ha obviado toda la historia, se presenta la infancia de ellos y luego se presenta cuando están en sus diversas ocupaciones. Y es algo así lo que hace el autor de Génesis en el capítulo 4. Se saltan muchos detalles de la vida de estos hombres, pero Dios quiere recalcar cómo ellos vienen, de dónde vienen, de Adán y Eva, y quiere recalcar sus ocupaciones para luego darnos la historia que marca esta distinción entre la línea piadosa y la línea de la serpiente. Se menciona que Abel era pastor de ovejas y que Caín era un labrador de la tierra. ¿Cómo adquirieron ellos habilidad para estas profesiones? La mejor conclusión es pensar que Adán realizaba ambas labores. A él se le ordenó señorear en la tierra y labrar el huerto. Y lo que hace su primogénito es tomar esa labor como suya. Vimos también cómo Dios vistió al hombre y a la mujer de pieles de animales, en el capítulo 3 al final, y podemos pensar que de allí en adelante Adán se preocuparía de tener los animales necesarios para su vestimenta, incluyendo las ovejas de las que tomarían la lana. Y nos imaginamos a Abel tomando inclinación hacia esta área, de manera que podemos pensar que Adán fue quien guió a sus dos hijos hacia las profesiones respectivas que iban a ejercer cuando adultos. La pregunta que surge es, ¿era una ocupación superior a la otra?
¿Era la ocupación de Abel superior a la de Caín? Hay gente que ha llegado a toda clase de conclusiones a este respecto. Por ejemplo, dicen que desde un principio Caín mostró que era un mundano porque lo que le interesó fueron las cosas de la tierra. Y dicen de Abel que era más espiritual porque para ser pastor hay que ser algo nómada y por tanto él se veía como un extranjero y peregrino en la tierra. Realmente son conclusiones muy espirituales, pero yo creo que no hay mucho apoyo en el texto para llegar a ello. Es mejor construir una exégesis sana sobre lo que está declarado en el texto. Es más razonable pensar que desde temprano Adán, como todo padre piadoso y sensible, empezó a notar las inclinaciones y disposiciones naturales de sus hijos. Quizás Adán les decía cuando eran niños: hijos, papi tiene que ir a tomar ovejas para traer lana a mami para hacer vestidos. ¿Quieren ir conmigo? Y Abel de seguro brincaba de alegría. Pero Caín decía: no, yo mejor prefiero quedarme cuidando a unos pepinos que estoy sembrando por allí. En otros momentos venía Adán y les decía: tengo que ir a recoger algunas cosas que he sembrado. ¿Quieren ir conmigo? Y Caín brincaba rápidamente: sí, yo quiero ir a ayudarte a recoger lo que tú has sembrado. Pero Abel: no, yo tengo que ir a tomar un poco a criar un poco de los animales y darle un poco de comida. Y de esa manera Adán podía observar cuáles eran las inclinaciones naturales de sus hijos. Y todo padre piadoso tiene que aprender a observar las inclinaciones naturales de la vocación de sus hijos. Es deber de todo padre piadoso. No es pecaminoso que un padre eleve a Dios una oración con sus aspiraciones y deseos con respecto a las vocaciones de sus hijos. Pero imponer vocaciones en ellos es un acto de crueldad. Ningún padre tiene derecho a forzar a sus hijos en una vocación. Ellos sí pueden y deben aconsejar a sus hijos. Si un hijo viene con la idea de que quiere volver a fabricar vitrolas, el padre tiene todo el derecho de aconsejarle que eso no es lo adecuado. El asunto es que es el deber de los padres identificar en los hijos la vocación que ya Dios les ha dado desde que estaban en el vientre y aconsejarles en el asunto, en el camino. Ir discerniendo cuáles son sus vocaciones. Pero no había nada en esas ocupaciones que dijeran que una de ellas era superior a la otra. Ambas habían sido instituidas por Dios. Entonces el texto inmediatamente nos lleva a las ofrendas de estos dos hombres. Versículos 3 al 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Ambos hombres reconocieron que ese era el tiempo apropiado para traer una ofrenda al Señor. Cada uno trajo al Señor lo que era el fruto de su labor. Dice el texto, en el versículo 3, y aconteció andando el tiempo. Literalmente la frase en el original significa, y aconteció al final de los días. La pregunta es, ¿y al final de qué días? Algunos dicen al final de un año, otros llegan a otras conclusiones al final de ciertas labores. Algunos incluso entonces llegan a pensar que puede referirse al día del Señor, al día de reposo. Cuando llega al final de los días, ellos, al día señalado por Dios, ellos van y presentan sus ofrendas. Es la conclusión más apropiada, de acuerdo a mi forma de pensar y a lo que he podido leer en la mayoría de los comentaristas, pero no podemos ser dogmáticos en esa expresión, pero realmente tiene algo de valor. No hay nada que podamos decir en este punto de la historia acerca de la naturaleza de cada una de estas ofrendas. No tenemos base en el texto para decir que el problema de la ofrenda de Caín era no haber ofrecido un sacrificio sangriento, no haber dado una ofrenda de sangre, porque ni siquiera en el pacto mosaico todas las ofrendas eran de sangre. Lo que sí es significativo son las palabras con que se describe una de estas ofrendas, cada una de estas ofrendas. De la ofrenda de Caín solo se dice que era del fruto de la tierra.
Pero de la ofrenda de Abel se dice que trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y ese sí es un énfasis del texto. Abel escogió de los primogénitos y de lo más gordo. Lo mejor de lo mejor lo escogió Abel para dárselo a Jehová. No trajo cualquier oveja, no trajo una oveja, trajo lo mejor. Pero aprendemos aún más acerca de estas ofrendas cuando vemos la reacción de Dios ante estas ofrendas. Notemos la reacción de Dios hacia el que presenta la ofrenda y hacia la ofrenda misma. El Espíritu Santo quiere enfatizar algo, dice el texto. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dios tuvo favor, miró con agrado hacia Abel y su ofrenda, pero no así hacia Caín y su ofrenda. Se presenta el que ofrece primero y luego la ofrenda. Para Dios es más importante quién está ofreciendo que la ofrenda misma. Bien, Dios se fijó en el autor de la ofrenda y en la ofrenda misma. Se fijó en Abel, se agradó en Abel, se fijó en la ofrenda, se agradó en la ofrenda de Abel. Pero cuando ve a Caín, no miró con agrado a Caín y tampoco miró con agrado la ofrenda de Caín. Las dos cosas son dos detalles importantes en el texto. No sabemos cómo Dios hizo saber su opinión a ellos, pero la continuación de la historia nos enseña que Caín estaba bien apercibido de la aceptación de Abel y del desagrado de Dios hacia él. Ellos sabían, ellos se dieron cuenta, de alguna manera que no sabemos por nuestro texto, que Dios había aceptado a Abel y que Dios había rechazado a Caín. La disposición de Dios hacia los dos hombres y sus ofrendas fue muy distinta y Dios la dio a conocer. La pregunta es, ¿cuál fue la razón para que Dios respondiera diferentemente en cada caso? ¿Estaba Dios siendo arbitrario? ¿Echó él monedas al aire para ver a quién de ellos dos aceptaría? Desde luego que no. Sabemos que Dios no es así. Dios no es un Dios caprichoso. Tenemos que ir a las Escrituras. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. ¿Por qué fue aceptado el sacrificio de Abel? ¿Por qué fue rechazado el de Caín? Dice en Hebreos capítulo 11, versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El sacrificio de Abel fue aceptado porque fue ofrecido en fe. Era el sacrificio de un hombre justo. Era el sacrificio de un creyente. Eso es lo importante. Abel era un hombre que se había conformado a todo lo que Dios había revelado hasta este punto como un hombre justo, un hombre de fe. Era un hombre de devoción a Dios, por eso dice el texto, ofreció a Dios más excelente sacrificio. Él era un hombre devoto a Dios, con devoción a Dios. Él no ofreció lo mejor para ganar el favor de Dios, sino como la devoción al Dios cuya grandeza y poder lo maravillaban. Y él va en un acto de adoración ante Dios y le lleva de lo mejor, un hombre justo. Se puede inferir del texto que Caín trajo su ofrenda como un incrédulo. Caín es el prototipo del formalista, del que hace las cosas porque los religiosos las hacen. Fíjense que Caín era religioso, pero él era un incrédulo. Él aprendió de sus padres que a Dios hay que presentarle ofrendas. De alguna manera Dios había revelado esta enseñanza. Dios había dado a conocer a Adán y Eva esto, y ellos lo habían transmitido a sus hijos. Y podemos estar seguros que al Dios haber regulado esto, Caín aprende, al igual que Abel, que Jehová se merece las ofrendas de nuestra adoración. Pero Caín presentó su ofrenda como un incrédulo y Abel como un creyente. Mateo 23:35. Mateo 23:35. Podemos leer a partir del versículo 34.
Si recuerdan, el capítulo 23 de Mateo es en aquel capítulo donde nuestro Señor enfrenta con bastante dureza a los fariseos, declara la hipocresía de los fariseos. Y dice en el versículo 34 de Mateo 23, por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y el Señor Jesucristo honra a este hombre Abel, y dice, Abel era el justo, desde Abel el justo hasta la sangre de Berequías hijo de Zacarías, o Zacarías hijo de Berequías. El asunto es que Abel era el hombre justo. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera de Juan 3, 12. Abel es reconocido como el justo en la Biblia, y en Primera de Juan 3, 12 se describe a Caín. Dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Era del maligno. Caín no vino a ser del maligno cuando mató a su hermano. Ya él era del maligno cuando lo mató. Sus obras eran malas desde antes de matar a su hermano, pero las de su hermano eran justas. Pasa esta reacción, pasa esta historia, ambos traen sus ofrendas delante de Dios, Dios manifiesta que acepta la ofrenda de Abel y rechaza la ofrenda de Caín. ¿Y cuál fue la reacción de Caín? Versículo 5. Al final. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y decayó su semblante. Tanto Caín como Abel conocieron la respuesta de Dios hacia sus personas y hacia sus ofrendas. Y cuando Caín vio que la persona y la ofrenda de su hermano Abel fueron aceptadas, y que la persona suya y sus obras fueron rechazadas, Caín reaccionó de dos maneras. Veremos la disposición interna de su alma y la manifestación externa de esa disposición. Primero se enseña en el texto la disposición interna. Dice, y se ensañó Caín en gran manera. Esto es, Caín se enojó grandemente. Su ser interior vino a ser como un volcán listo para expulsar toda la lava de la ira de la explosión. Él estaba enojado tanto con Dios como con su hermano. Se airó ante el hecho de que Dios aceptó a su hermano y lo rechazó a él. En lugar de él ver a Dios aceptando a Abel y rechazando la suya y humillándose delante de Dios, oh Dios, ¿qué yo he hecho? ¿Por qué tú no aceptas mi ofrenda? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que tú me recibas y yo sea agradable delante de sus ojos? Él se airó grandemente contra Dios y contra su hermano. No dio los pasos necesarios para en su propia vida poder presentar los sacrificios de un hombre justo y de un creyente. Caín se transformó en un volcán lleno de ira y presto para hacer erupción. Esa era la disposición interna de su alma. Y en segundo lugar, dice el texto, manifiesta externamente esa disposición y decayó su semblante. Decayó su semblante. Y es la realidad del lenguaje corporal que se hace evidente desde Caín. El lenguaje corporal es antiguo, eso no lo descubrieron los psicólogos. Eso es antiguo. Eso es desde Caín. El hombre puede comunicar muchas cosas con sus manos, con sus hombros y hasta con los pies. En el caso específico de Caín, su cara comunicaba con precisión el turbión que pasaba por su alma. Su rostro era un espejo de su alma. Y como con Caín en aquella ocasión, así pasa con nosotros hoy. Nuestra cara es a menudo el espejo de nuestra alma. Dice Isaías capítulo 3, versículo 9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Testifica contra ellos. Uno puede aprender una enorme cantidad de cosas tan solo leyendo la expresión de la cara de las personas.
Y ustedes no se podrán imaginar, tan solo mirando la expresión de las personas, mientras se predica la palabra de Dios, cuántas cosas uno aprende. Cuántas cosas uno observa mirando solamente vuestros rostros, vuestras caras cuando oyen la palabra predicada. Así Caín no podía soportar la idea de ser rechazado. Él no entendía el rechazo de su religión formalista y por ello se enojó sobremanera y esa actitud se reflejó en su rostro. Su apariencia manifestaba que era un extraño a la gracia del arrepentimiento y la fe y que estaba confiando en sus obras para ganar el favor de Dios. Porque si ciertamente su intención era la correcta, él no se hubiera puesto enojado cuando ve que Dios le rechaza, antes bien hubiera buscado la solución a su problema. Pero él encauzó su ira de otra manera. Pero no solo se presenta la reacción de Dios, también se presenta la reacción de Dios a la reacción de Caín. Y es aquí donde vemos el segundo punto. Cómo Dios, entonces, entra a interrogar a Caín con la siguiente pregunta, versículo 6. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Con esta pregunta él le está informando a Caín que todos sus caminos le son conocidos a Dios. El texto describe exactamente lo que hizo Caín ante la actuación de Dios. Caín, internamente su disposición fue enojarse en gran manera. Externamente la expresión de su rostro decayó su rostro. Y lo que hace Dios es preguntarle, ¿por qué estás enojado grandemente y por qué tu rostro ha decaído? Las dos cosas que has hecho, la interna y la externa, yo conozco lo que pasó. ¿Por qué lo has hecho, Caín? Y la pregunta lo que busca es hacerle ver a Caín que Dios conoce lo que hay en su corazón y que ve la expresión de su rostro, que ni siquiera las disposiciones internas escapan a los ojos de Dios. Y notamos cómo el Señor estuvo interesado hasta en la expresión que hubo en el rostro de Caín. Dios está interesado hasta en la expresión de nuestros rostros. Hasta en eso está interesado Dios. Y con esta pregunta Dios buscaba que Caín tuviera una evaluación y una percepción honesta y genuina acerca del verdadero estado de su alma. Y así como el Señor también quería mover a arrepentimiento y a confesión a Adán y Eva en el capítulo 3, también aquí vuelve Dios a hacer lo mismo en el capítulo 4 con Caín. Es el deseo intenso del corazón de Dios vernos humillados, arrepentidos y confesando nuestros pecados. Y en el versículo 7, Dios le presenta a Caín dos alternativas. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. La alternativa número 1 es el arrepentimiento que guía al perdón de los pecados y a la aceptación. Esa idea, si bien hicieres, no serás enaltecido. La palabra enaltecido también puede considerarse como aceptado. ¿No va a ser tú aceptado también como Abel lo fue cuando presentó la ofrenda de un justo? Si tú también tomas el camino correcto, yo también aceptaré tu ofrenda. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si sigues el ejemplo de tu hermano y haces bien, ¿no andarás con tu rostro en alto? Eso es lo que le está preguntando el Señor. Le presenta la segunda alternativa. Y es que la impenitencia da lugar a la victoria del pecado. La impenitencia da lugar a la victoria del pecado. El pecado está aquí presentado como una bestia feroz escondida detrás de la puerta con el propósito de devorarte. La imagen del texto aquí cuando dice el pecado está a la puerta es la idea de tú estar caminando en dirección hacia una puerta y detrás de esa puerta está el animal escondido esperando para devorarte. El pecado está a la puerta. Caín no es un gatito lo que está detrás de la puerta, es una bestia feroz cuya meta es devorarte. No es una mascota a la que puedes cargar y llamar para pasarle la mano y luego dejarle cuando quieras. Es una bestia feroz. Tenemos el ejemplo, los niños recordarán la historia o el cuento del lobo y los tres cerditos. ¿Qué
¿qué era lo que quería el lobo cuando él soplaba las 3 diferentes casas? ¿Qué quería el lobo? Entrar a festejar con los cerditos, pero que esos cerditos no quieren tener comunión conmigo. ¿Sería ese el problema? No, ellos sabían que el lobo lo que quería era devorar a esos cerditos. Y esa es la imagen de lo que está presentado aquí detrás de esta puerta. El hombre puede pensar que puede jugar y coquetear con el pecado. Y que puede tomar el pecado como si fuera una mascota. Oh, mi lindo menino, te tomo cuando yo quiera, te paso la mano y luego te suelto, vete por allí. O es un pequeño perrito al que yo lo llamo, ven y yo lo acaricio, le doy el alimento y luego le digo, vete. Dice Dios, no, Caín, el pecado es una bestia feroz escondida detrás de la puerta. Y Sansón está esperando que te asomes para devorarte. El pecado es una bestia feroz cuyo propósito y fin es comerte y tragarte por completo. ¿Han visto ustedes la imagen de una leona acechando a sus víctimas? La leona se esconde sigilosamente tras los arbustos y espera que aquel ganado esté allí bebiendo agua tranquilamente. Y al menor descuido sale corriendo esta leona y siempre o casi siempre atrapa una de estas víctimas del ganado. ¿Y con qué ferocidad las atrapa? ¿Y con qué ferocidad las devora? La imagen de nuestro texto no es otra. La imagen de nuestro texto no es otra. ¿Cuántos que coquetearon con el pecado, con la idea de que podían disfrutarlo, abrazarlo y luego dejarlo, ahora están destrozados, heridos y sangrando por las consecuencias devoradoras de esa bestia feroz? Y muchos incluso ya están en el infierno. ¿Y pensaremos nosotros que el pecado es tan solo un juguetito? El deseo del pecado es consumirte, y él está a las puertas de tu vida esperando lanzar el ataque. ¿Cuál fue entonces el resultado de Caín de no llevarse de las alternativas divinas y escoger la alternativa correcta? El resultado fue el pecado. El primer asesinato y el primer martirio. El primer asesino y el primer mártir. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y lo mató. El texto es sencillo. Caín puso una trampa a Abel. Le llama, que vayan a salir al campo, y mientras estaban allí, él mata a su hermano. No se presenta cómo fue. Quizás podemos decir que de alguna manera fue que derramó sangre, porque después el Señor dice que la sangre de Abel le estaba clamando a él. Pero eso también puede ser un lenguaje para hablar de como quiera que haya sido la muerte, la sangre de este hombre estaba clamando justicia. Ciertamente me inclino a ver la posición de que fue un asesinato donde se derramó sangre, pero nosotros no tenemos detalles sobre el asunto. Lo importante que Dios quiere dejarnos es que el pecado atrapó a Caín de tal manera que sin importar que era su hermano, lo mató. El pecado atrapó a Caín de tal manera que la envidia y la ira lo llevaron a matar a su hermano. Él mata a Abel y quizás el texto no continúa la historia inmediatamente en sucesión de tiempo. No es que inmediatamente Dios empieza a hablar de nuevo con Caín. Quizás pasa un tiempo, Caín vuelve a donde sus padres, puede entablar conversación con ellos, pero la impresión me da de que el cuerpo de Abel no estaba presente cuando Dios vuelve a hablar con Caín, por la pregunta que se le hace de dónde está Abel, tu hermano. Lo que yo pensaba es, ¿cómo estaría la disposición de Caín después de haber cometido eso? ¿Haberse sentido realmente dolido y compungido y deseoso de ir a Dios a confesar su pecado? No fue esa su reacción. Quizás él observó el cielo y vio que ningún rayo cayó sobre él para consumirlo instantáneamente. Quizás él estaba esperando que un ángel se apareciera inmediatamente y lo asesinara. Pero tampoco aconteció eso. Yo puedo asesinar y a mí no me pasa nada. Yo hoy cometí mi pecado y no me ha ocurrido nada. Me enojé en gran manera ahorita y Dios solamente me llamó a capítulo. Me manifestó las alternativas, pero yo no me he muerto. Yo puedo llegar más lejos sin que me pase nada. Pero Caín estaba equivocado. En lugar de manifestar dolor y remordimiento, pensando que ya
Dios podría volver a tener piedad de él, él se entrega más y más de su pecado y de hecho trata de encubrir su pecado. Tercer punto, Dios vuelve a interrogar a Caín. Y Jehová dijo a Caín, versículo 9, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Dios le pide a Caín que le diga dónde está su hermano. Un llamado a ser honesto con su pecado. Y Caín respondió con mentira y sin vergüenza. Actuó igual al diablo, quien es homicida y mentiroso desde el principio. Y además respondió con enorme falta de respeto a Dios en insolencia. Tú debías tomar cuidado de tu favorito. Tú aceptaste a Abel, ¿por qué no lo cuidaste a él? Yo no soy guarda de Abel, tú nunca me instituiste guarda de mi hermano. No sé dónde está. Con insolencia, con falta de respeto, con mentira, le respondió Caín y Abel. ¿Notan la secuencia de cómo el pecado había atrapado el corazón de este hombre? ¿Notan hasta dónde puede el pecado llevar a una persona? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. ¿Qué has hecho? Yo me he dado cuenta, yo sé lo que tú has hecho, Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cómo Dios nota la muerte de sus justos. Dios se fija en las muertes de sus justos. Y cuando son asesinados, es como si la sangre de esos hombres que han sido asesinados estuvieran clamando constantemente a Dios. ¡Ah, justicia! ¡Justicia! ¡Justicia! Y las cosas que aparecen en los periódicos a veces para clamar justicia sobre ciertos hechos no se compara con la voz que está constantemente en los oídos de nuestro Señor. ¡Justicia! ¡Justicia! De la misma sangre de estos que han sido asesinados. Dios oyó la voz de la sangre de su Hijo Jesucristo. Y por eso hoy estamos aquí todos nosotros. Y Dios oyó la voz de la sangre de Abel. Y Dios ha escuchado la voz de la sangre de todos sus mártires. Y eso a nosotros nos da consuelo de que Dios, ni aun en la muerte, deja de pensar en sus hijos. La sangre de Abel está clamando por justicia, dice Dios. Y Dios entonces manifiesta la maldición. ¿Recuerdan que en Génesis capítulo 3 habíamos visto cómo Dios maldice la serpiente, cómo Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre? Pero aquí en este texto, el objeto de la maldición es Caín mismo. Caín mismo. En aquella ocasión, los resultados de los pecados eran generales. Las consecuencias del pecado de Adán y Eva son consecuencias que todos nosotros estamos cargando. Pero en este caso, las consecuencias del pecado son dadas solamente a Caín. Él está pagando aquí por su pecado. Por eso todos nosotros ahora somos responsables individualmente delante de Dios por nuestros pecados. Aunque nosotros podemos cometer acciones que recaen sobre otros pecados que lleva consecuencias que puedan recaer sobre otros. Por ejemplo, el hecho de que alguien asesine, ya de por sí ese pecado está poniendo consecuencias sobre otras personas. Pero el hecho es que responsablemente daremos cuenta a Dios individualmente por nuestros pecados. Individualmente. Versículo 3. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Aun a pesar del pronunciamiento del juicio divino, Caín no manifiesta señal de arrepentimiento ni clama por misericordia, sino que reacciona con autocompasión y considera el castigo como excesivo. Dios, pero tú me estás castigando demasiado.
Eso que tú, ese castigo que estás imponiendo sobre mí es demasiado para el pecado que yo he cometido. Y además manifiesta paranoia. Una paranoia producida por su conciencia acusándole por lo que había hecho. Dice, no solamente dijo, grande es mi castigo para ser soportado, sino que él dijo, he aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé. Seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Él entendía en su conciencia que por haber matado él era digno de muerte. Cualquiera que me halle me va a matar. Esto acontece aproximadamente 130 años después de la creación de Adán y Eva, porque encontramos que se habla que a los 130 años de Adán es que nace Set como sustituto de Abel. De manera que, y además por la narración que aparece en el capítulo 5, de que Adán y Eva concibieron y tuvieron hijos e hijas, además de Caín, además de Abel, además de Set, ellos tuvieron hijos e hijas. En estos 130 años se habían reproducido en la obediencia del mandato de multiplicarse sobre la tierra. Y en estos 130 años hay muchas personas ya morando. Y lo que Caín tiene miedo es, se va a diseminar el hecho de que yo he matado a mi hermano Abel y cualquiera que me hallare me matará. Él sabe que lo que él merece es la muerte. Algún otro se enterará de lo que yo he hecho y también me matará. También me matará. Tenemos que aclarar desde ahora que en Génesis 9 es donde Dios instituye la pena de muerte. Pero ya aquí en la conciencia de Caín se manifiesta que lo que merece un hombre que es un asesino es la muerte. Aunque vemos que Dios no impuso esto en el caso mismo de Caín. Caín no estaba preocupado por su pecado, sino por el hecho de que fue hallado culpable y enjuiciado. Su preocupación fueron los detalles del castigo. Él sabía que su asesinato iba a ser conocido por todo el mundo, que se iba a transmitir oralmente por todas las personas. Y él entonces tiene miedo. ¿Y qué hace Dios? Hermanos, aquí realmente somos abofeteados por el acto de la misericordia de Dios. Por el acto de la misericordia de Dios. Yo mismo en mi corazón veo cómo muchas veces lo que uno desea es ejercer venganza inmediata sobre ciertos casos que uno escucha. Uno quiere destruir y desaparecer a esas personas de la faz de la tierra. Pero Dios, que se ofende infinitamente mucho más que tú y que yo, Dios le perdonó la vida a Caín. Versículo 15. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces puso Jehová señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Dios le perdonó la vida a Caín. Ciertamente nuestro deber como hombres es cumplir la ley de Dios. Él establece la pena de muerte, eso es lo que debería estar rigiendo en nuestro país. Pero Dios, que es el autor de la vida, quien tiene derecho de quitar y dar la vida, en este caso, se perdonó la vida a Caín. Dice el texto, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Diciéndole, Caín, confía en que cualquiera que quiera matarte, que te mate a ti, va a ser juzgado 7 veces peor. Dios manifestó esto. Y luego dice el texto, entonces Jehová puso señal en Caín, para que no lo matase cualquiera que le hallara. Y el texto también puede ser traducido de la siguiente manera. Entonces Jehová puso señal en Caín de que no iba a ser matado cualquiera que le hallara, no le iba a matar cualquiera que lo hallara. Esta señal a veces ha sido interpretada como si fuera una marca. Como que había una marca externa visible en Caín, y cuando la gente lo veía, este es el que no debemos matar. Pero realmente no es esa la idea de la palabra utilizada por señal. Es más bien la palabra señal que es utilizada por Dios cuando quiere dar señal al pueblo de Dios para que confíen en que eso será de esta manera. Es como cuando se promete la venida de nuestro Mesías, que dice, aquí una virgen concebirá, y dice, esta es la señal. Esta es la señal. Es lo que le va a dar la confianza a la promesa que Dios ha dado al pueblo. Y es lo mismo que ocurre aquí. Es como si Dios le estuviera dando confianza a Caín, o a Caín confía
que nadie te va a matar. Eso te lo prometo yo, dice Dios. ¿Cuánta misericordia la de Dios? Esto en cuanto al texto. ¿Qué lecciones podemos aprender de un texto como este? ¿Qué lecciones podemos aprender de un texto como este? En primer lugar, mira en este pasaje el temible poder del pecado. Mira en este pasaje el temible poder del pecado. El pecado puede dominarte de tal manera que puede hacerte como el diablo mismo. Quisiera hablar a los jóvenes de nuestra iglesia. Ustedes están expuestos grandemente a los principios del mundo, del príncipe de este mundo, para controlar vuestras vidas, para dominar vuestro pensamiento y conducirles a una manera de vivir que pueda servir provecho para sus planes malignos. Él maneja todo el sistema de comunicación de este mundo. Él tiene bajo su poder muchísimas armas espirituales. Bajo él están a su cargo millones de seres demoníacos. Y pensaremos entonces que podemos vencer al pecado con nuestras propias fuerzas, que podemos descuidar los consejos que nos dan los pastores y vuestros padres. Caín no se crió cuando había televisión. Caín no tenía malas compañías. Caín fue criado solamente por Adán y Eva, los hijos de Dios directos. Sin embargo, miremos hasta dónde llegó Caín. Y yo te pregunto, ¿hasta dónde tú puedes llegar? Claro que hasta algo peor que lo que hizo Caín, porque ningún hombre tiene remedio ni seguridad fuera de Jesucristo. Y aun si tú eres creyente y miembro de nuestra iglesia, es tu deber actuar sigilosamente en la vida, porque el propósito del pecado es destruirte y llevarte al infierno. No juegues con el gatito, no juegues con el perrito, como si fuera un juego, porque el pecado está detrás de la puerta para devorarte y llevarte al infierno. Y aunque tú quieras esconder la revista que no debes estar mirando, Dios lo sabe, y el pecado te atrapará y te devorará, porque es como un león rugiente que quiere devorarte. Y las jovencitas, no solo los jovencitos, ustedes dan pie también a que ustedes puedan servir de tropiezo y tentación a los jovencitos. ¿Qué sistema de vida es que tú quieras llevar cuando seas grande? Te estás entregando al pecado y estás siendo utilizada para los fines demoníacos. Y eso es solamente un ejemplo de las cosas que el pecado puede hacer con nosotros. Y nos atrapa por una mirada, a un hombres adultos y casados. Nos atrapa por una mirada. David tenía muchas mujeres. Y con todo cayó. Hermanos, el poder del pecado es grande. Veamos esta historia. Veamos la progresión de cómo el pecado fue tomando ocasión en la vida de Caín. Cómo desde el pináculo mismo de una vida religiosa asesinó a su hermano. Él estaba presentándose como un hombre religioso. Este es el sacrificio que yo estoy presentando delante de Jehová. Caín y Abel, los dos ofreciendo. Pero él era del maligno. Caín era del maligno. Caín nunca pensó que iba a ser descubierto. Pero óyeme bien, si tu pecado no es descubierto en la tierra, será descubierto por Dios el día del juicio. En segundo lugar, mira cuál es la porción de los justos. Mira cuál es la porción de los justos. ¿Qué pasó con Abel? ¿Qué había hecho Abel? ¿Cuál era la culpa de Abel en todo esto? Lo único que ha hecho Abel es llevar el sacrificio que a Dios le corresponde como un hombre justo.
¿Y qué le pasó? Lo mataron. Y hermanos, esa puede ser nuestra porción. Y a veces será de manera mucho más menormente significativa. Aún haciendo lo que tenemos que hacer, sin meternos con nadie, como dicen, podemos pagar el precio más alto por amor a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la porción de los justos. En tercer lugar, mira la sorprendente paciencia y longanimidad de Dios. Mira la sorprendente paciencia y longanimidad de Dios. Dios pudo no haberle dado consejos a Caín antes de matar a su hermano. ¿Por qué estás tan airado? ¿Por qué tu rostro está así? Dios pudo no haberle dado consejos a Caín. Consejos a un impío que era del maligno. Dios se lo está dando. Dios se lo está dando. Dios pudo haber matado a Caín después que mató a Abel. Pero no fue eso lo que hizo Dios. Tan solo cuando había surgido en él el pecado de la envidia, Dios se le acercó para convencerle de la realidad de su pecado y para motivarle a ir por la alternativa correcta. ¡Cuánta paciencia y longanimidad en Dios! Buscó convencer la conciencia de Caín. En cuarto lugar, mira las marcas de un pecador obstinado. Mira las marcas de un pecador obstinado. Un pecador obstinado y orgulloso cubre el pecado, no lo admite ni lo confiesa. No admite su pecado, sino que lo cubre. ¿Qué dice Proverbios 28:3? Que el que encubre su pecado no prosperará. Y Caín no prosperó un solo paso. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Muchos de ustedes, niños, jóvenes y adultos, han escuchado más evangelio que muchos de nosotros en decenas de años. Lo que el Señor está enseñando tan claramente desde este púlpito, mensajes evangélicos como el de esta mañana, son mensajes que nos exponen a la misma mente y a la voluntad de Dios, al consejo divino, los llamados divinos para reincorporarnos al orden del mundo que Dios ha diseñado. Si nosotros actuamos como Caín, con dureza de corazón, no prosperaremos. Pero si tú confiesas tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Alcanzarás misericordia. Y en quinto lugar, escoge hoy qué tú quieres ser. Un Caín o un Abel. Este salón está conformado tan solo de dos sociedades. La sociedad de Caín y la sociedad de Abel. Esa es la división que Dios pronunció en Génesis 3:15. Y también el Salmo 1 solo conoce dos grupos de personas. Los justos bienaventurados y los malos condenados, arrebatados como el tamo. ¿Dónde estás tú hoy en relación con estos dos grupos? ¿Eres un Caín o un Abel? ¿A qué sociedad perteneces? Ambos nacieron del mismo vientre, crecieron bajo las reglas del mismo hogar, pero había un universo de diferencia entre esos dos hombres, y las diferencias no surgieron a la superficie, sino hasta que ambos en su edad madura expresaron su vida religiosa delante de los ojos de Dios. Vosotros, padres, vuestro anhelo tiene que ser la salvación de vuestros hijos. Pero la conversión de los hijos no la logras tú, sino solamente Dios. Solamente Dios. Por eso debe ser tu responsabilidad orar continuamente por la conversión de tus hijos. Orar continuamente por la conversión de tus hijos. Y cuando oremos por el culto y por el predicador, orar, incluir en esa oración, que el mensaje pueda hacer efecto en la vida de los niños. Porque Dios puede salvar a cualquier pecador. Y quizás en tu hogar haya un Caín y un Abel.
Y debe darte gozo tener un Abel en tu casa. Pero tú también tienes que tener la misericordia y la paciencia de Dios con el Caín que está en tu hogar. Y pedir a Dios por su salvación. No desesperanzarte, antes orar con más fervor. Pero mi pregunta es, ¿eres tú un Abel o un Caín? ¿Eres tú un Abel o un Caín? Vayamos a Judas, versículo 11. Judas, versículo 11. ¿Quieres tú vivir la vida de un obstinado? ¿Quieres vivir la vida de un no arrepentido? ¿Quieres hacer realmente lo que tú quieras? ¿Quieres ponerle las pautas a Dios de tu aceptación delante de Él? Ok, déjame decirte dónde está Caín ahora mismo. Dice Judas 11. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Recuerdan cuál era la maldición de Dios sobre Caín? Que él iba a ser errante, dice aquí. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Caín estaba preocupado, grande es mi castigo para ser soportado. Voy a tener que andar errante en esta tierra viviendo como un nómada. Y él no sabía que su destino final como errante era peor, porque iba a ser un errante en las visiones de oscuridad del mismo infierno. Grande es mi castigo para ser soportado. Y estaba considerando como excesivo el castigo que era simplemente algo terrenal. Y no observaba que al final iba a ser un errante pero del infierno. ¿Tú quieres ser un Caín? Pues déjame decirte cuál es el destino de los que son como Caín. Para ellos están reservadas las prisiones de oscuridad. Ahora, tú también puedes ser un Abel. Caín no fue aceptado, pero Abel lo fue. Y nosotros hoy, que hemos creído en Jesucristo, dice Pablo, hemos sido hechos aceptos en el amado. Hemos sido hechos aceptos en el amado. Y podemos presentar todas nuestras ofrendas. Y por ser las ofrendas de un justo, y con las actitudes de un justo, Dios las aceptará. Pero lo más grande, hermanos, es saber dónde está Abel hoy. Él es descrito en la Escritura como un justo. ¿Saben qué fue lo que hizo Abel? Abel inauguró el cielo. Abel inauguró el cielo. Él fue el primer justo en morir, el primero en entrar. Y desde ese momento no se cansa de cantar las alabanzas de Dios, nuestro gran Señor. Y Él está ahora adorando a Dios de una forma mucho más excelente que la que nosotros podemos ofrecer a Dios día tras día. Y aunque Dios nos regale el mejor templo donde podamos adorar como iglesia, por la sangre de Jesucristo, motivados por el Espíritu Santo, tengamos siempre presente que nuestra meta, hermanos, nuestra meta es celestial. Y no pensemos que todo acaba aquí y en ver cómo podemos hacer las cosas aquí, sino en ver qué podemos ofrecerle a Dios aún allá en los cielos. Y podemos unirnos todos y llegar hasta los cielos y unirnos a Abel y a todos los justos de ese Abel para gozarnos por toda la eternidad, como está ahora mismo nuestra hermana Oneida adorando. No tengamos temor de la muerte. Confiemos en que podremos sufrir muchas cosas en esta vida. Sé que muchas veces nos atrapa el dolor, nos atrapa el temor de la muerte. ¿Cómo será ese evento? Pero pongamos aún por encima de ello el deseo de estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Y unos moriremos jóvenes, otros moriremos mayores, pero todos llegaremos a la misma Canaán celestial. Vamos a ver.
Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Qué bueno es tener nuestra esperanza alimentada por palabras eternas. Alimenta nuestra fe, oh Señor, te suplicamos. Míranos con ojos de compasión y piedad y misericordia. Y ayúdanos a vivir fielmente como Abel hasta el día de nuestra muerte. Te rogamos, oh Señor, que nos hagas cada día más sensibles a tu palabra. Que podamos darte lo mejor de nuestras ofrendas. Que seamos imitadores de Abel, de aquel tu siervo, buscando de lo más gordo y de nuestros primogénitos. Y líbranos, oh Padre, de sufrir los estragos de los Caínes en medio nuestro. Y te suplicamos que tengas misericordia de todos aquellos que no te conocen, que no tienen esa misma esperanza, que no pueden disfrutar de saber que estar con Cristo es lo mejor. Te suplicamos por los niños, te pedimos por los jóvenes, oh Señor, y te pedimos por los adultos. Todos nos ponemos en tus manos para que tú nos bendigas. Ten piedad de los perdidos, oh Señor. Te pedimos por ellos para que te apiades de ellos. Y que no anden más ya errantes y como extranjeros, sino que vengan al verdadero Rey de gloria. Que se dejen ser gobernados y sean súbditos del mejor Rey del universo. Oh Señor, y te pedimos una bendición sobre nuestra iglesia. Como iglesia te pedimos que nos bendigas, que tú nos ayudes a evitar el poder del pecado, a ser sigilosos y cuidarnos de todas las acechanzas y formas de maquinación que el pecado puede tener para con nosotros. Ayúdanos a velar y a orar. Enséñanos a amarnos más los unos a los otros y amarnos de tal manera que nos estimulemos, que nos cuidemos, que nos exhortemos, oh Señor. Que al final, oh Padre Celestial, aquel cántico, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, sean expresados por todos los que ahora son miembros de la iglesia. Que todos perseveren, que todos sean preservados por tu gracia y que todos sean fieles y obedientes a tu palabra. Sigue, oh Señor, obrando en nuestras vidas. Sigue, oh Señor, enviando palabra de vida, palabra de sanación. Hiérenos, oh Señor, y también sánanos. Estas cosas te las oramos en el nombre de Cristo nuestro Salvador, el gran Rey de victoria y de gloria. Amén.